Feliz día, de nuevo acá reunidos para compartir en el día de hoy la buena noticia que esta será siempre la palabra de Dios. Lectura del libro de Jeremías. Vuelvan, hijos apóstatas, oráculo del Señor, que yo soy su dueño. Los iré reuniendo a uno de cada ciudad, a dos de cada tribu, y los traeré a Sión. Les daré pastores según mi corazón, que los apaciente con ciencia y experiencia. Se multiplicarán y crecerán en el país. Y en aquellos días, oráculo del Señor, ya no se hablará del arca de la alianza del Señor. No se recordará ni se mencionará. Nadie la echará de menos, ni se volverá a construir otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, trono del Señor. Todas las naciones se incorporarán a ella en el nombre del Señor que está en Jerusalén, y ya no se harán guiar por su corazón perverso y obstinado. Palabra de Dios. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, anúncienla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrarán la doncella, en la danza gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ustedes, pues, oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante. Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende, da fruto y produce 100 o 70 o 30 por uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio que acabamos de escuchar, el Evangelio de San Mateo, que aparece cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, pero acá no aparece explicándola porque Jesús la dice y luego la explica. Aquí solamente Jesús la dice y luego se la explica a sus apóstoles porque no la entendieron. Pero hay que tener claro de que el sembrador es Jesús. Él es el que siembra. La semilla es la palabra y la calidad de tierra somos nosotros. Jesús siembra su semilla en todas partes. En todas partes siembra su semilla. En otras palabras, la palabra de Dios se escucha en todas partes. La palabra de Dios se predica en todas partes. La palabra de Dios se predica en todos los países, ciudades, pueblos, aldeas, en rincones. Por lo tanto, Dios siempre está sembrando su palabra todos los días, pero todo cambia es cómo está nuestro terreno para recibir esa palabra. ¿Cómo está nuestro corazón
para recibir el mensaje de Dios. Dependiendo cómo esté nuestro corazón, será la respuesta que ustedes y yo le vamos a dar a esa palabra que el Señor siembra en cada uno de nosotros. Nos dice Jesús de que esas semillas que cayó a lo largo del camino, nos dice el Señor, llega el diablo y la arrebata lo sembrado en su corazón. Eso es lo que significa las que cayeron a lo largo del camino. En otras palabras, ¿qué significa esto? Son esas personas que escuchan, solamente escucha, pero no medita, no reflexiona, y fácilmente el diablo le quita la palabra de Dios de su corazón. Fácilmente la palabra de Dios es arrebatada en su corazón. Y en eso nos podemos dar cuenta de mucha gente que puede ir a misa todos los domingos y así como entró salió cada domingo. ¿Por qué? Porque están ahí en la banca sentados, pero su mente está en otro lugar, su corazón está en otro lugar. Por lo tanto, lo que escucha lo deja pasar, cayó a lo largo del camino. Nos dice el Señor, vino el diablo y se lo arrebató. Esas son las personas que Jesús hace referencia en este primer terreno, el terreno que cayó a lo largo del camino. Luego el Señor nos dice, otras semillas cayeron en terreno pedregoso, pero por ser inconstante, pues no echan raíces. ¿Quiénes son? ¿O quiénes podemos ser? Aquellos que de repente escuchamos la palabra de Dios, nos animamos por un tiempo, pero después tenemos muchos peros, el tiempo, la familia, los hijos, y no dejamos que la palabra de Dios llegue como tiene que llegar a nuestro corazón. Por lo tanto, nuestro corazón no es apto para recibir esa palabra de Dios, y también en ese corazón y en esa persona la palabra de Dios no dará frutos. Luego dice el Señor, esa semilla que cayó en los espinos es el que oye la palabra, pero la preocupación de la vida, la seducción de las riquezas, lo sofocan. Nos dice el Señor, nadie puede amar a dos amos. Amará a uno y odiará al otro. Amará a Dios o amará el dinero. Pues son esas personas que se dejan seducir por la riqueza, se dejan seducir por lo material, se dejan seducir por el mundo. Y el mundo lo va llevando, y como el mundo lo va llevando en su corriente, pues también en esa persona la palabra de Dios pues nunca dará frutos. Y luego el Señor nos habla de esa palabra de Dios que cae en buena tierra, que representa a aquellos que tienen un corazón bien dispuesto para escuchar, para reflexionar, para pensar, para meditar. Y esas son las personas que nos dice el Señor que sí darán frutos. Pues el Señor siembra en todas partes. La semilla va y riega el mundo, que es la palabra de Dios, pero no en todo va a tener la misma respuesta. Por eso nos tenemos que preguntar, ustedes y yo, hasta el día de hoy, ¿cómo es mi respuesta a la palabra de Dios? ¿Estoy dando frutos? Si estamos dando frutos, quiere decir que sí. La estamos asumiendo, la estamos reflexionando, la estamos meditando, estamos cambiando de vida y estamos mejorando y estamos creciendo en la fe. Pero si la palabra de Dios todavía no nos lleva a nosotros a nada de esto, pues eso significa que escuchamos la palabra de Dios, pero no estamos dispuestos a entregarle el corazón a aquel que nos quiere cambiar la vida. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre. No me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.